Ser podcast. Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda si me caigo otra vez del escenario, La ventana de los libros. cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den €1 por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas, Con Benjamín Prado. aún voy a guardar un último vals para ti. Hace tiempo que pienso, no sé vosotros qué opinaréis, Javier Sagarna, Emma Vallespino, buenas tardes. Hola, ¿qué buenas tal? tardes. Hace tiempo que pienso que esto que llamamos careta en la radio, esta introducción tan hermosa con la canción de Sabina para La ventana de los libros con Benjamín Prado, tenemos que grabar otra que diga sin Benjamín Prado. Sí, o todavía no. Claro, más que nada para cubrirnos las espaldas en los días como hoy, donde que llega. Yo, como estoy hoy en Barcelona, no lo veo, pero no sé, tengo la confianza absoluta en que llegará tarde o temprano, ¿no? Tenemos ahí Porque la además puerta hoy- abierta. ¿Tiene la puerta abierta? Pero lléganos, si queréis retransmitir cómo se sienta Benjamín Prado. En este aquí, momento ¿eh? está Sí, quitándose. Sí. Venga, Benjamín, dale. Buenas tardes. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Lo primero respira. Joder, Pero es verdad que venía corriendo. qué difícil es correr por la Gran Vía. Sí, con tanta gente, ¿verdad? Pues fíjate, yo tenía pensado abrir hoy esta ventana de los libros con dos cosas que tienen relación contigo, Benjamín, Ah. y que son dos cosas personales, digamos, ¿no? La primera es que el jueves, en la librería Antonio Machado, a las 7 de la tarde, en Madrid, presentas tu nuevo poemario, A la edad de los fantasmas, del que un día tenemos que hablar largo y tendido aquí en la ventana, porque es un poemario, tú y yo lo hemos hablado en privado, y tú me corriges, de un aire, yo diría crepuscular, aunque me jode un poco utilizar esta expresión, pero bueno, eso si quieres, el día que desciendes aquí para hablar del libro, lo hablamos más a fondo, ¿vale? A ti te jode expresarla y a mí que tengas razón. O sea, es eso, ¿no? Sí, es eso. Sí. Bueno, pues la edad de los fantasmas del que hablaremos pues un día de estos con más calma. Yo no quiero que pase hoy esta cita sin poder, si me das permiso, leer uno de los poemas. Sí, claro. Que además me gusta especialmente y creo que conecta con esto que acabamos de comentar. Se titula El olvido está hecho de lo que ya no duele y dice así. Estos son los poemas de alguien que ha besado en el espejo los labios de un fantasma y quiere irse contigo cuando cierres el libro, igual que al salir de los museos las estatuas nos siguen. Estos poemas son el final de un combate. Sus palabras han devorado a todos sus sinónimos. Si comparas dos cosas, las vuelves enemigas y han impuesto su ley. Estos poemas quieren regresar al pasado para hacerles mover los labios a los muertos. Quieren ser una historia que todo el mundo sabe, pero solo yo sé cómo contar. Trabajo día y noche. El pensamiento es igual que una selva. Jamás están dormidos todos los animales a la vez. Y leo a mis maestros si la idea no llega, como el jugador pide al dios de los casinos ganar lo suficiente para seguir perdiendo. Estos poemas quieren plantarle cara a un mundo en que todas las manos descienden de la mano de Caín. Avisar que la historia se repite solo si la callamos. Ir hasta donde están las cosas que se han ido y hacerlas despertar. La memoria es el pasado en movimiento. Si te escondes en ellos no podrán encontrarte. La muralla de libros no detendrá a los bárbaros. A menudo exageran las tumbas de los héroes. Pero si estamos juntos, no habrá espacio en tu casa para la soledad. Yo te defenderé, confía en mí. Si sumas mis heridas, sabrás qué fuerte soy. El olvido está hecho de lo que ya no duele, y yo te llevaré a él. Estos poemas no van a cometer contra quienes los lean el crimen de contarles la verdad. Definición de crepuscular, efectivamente. Vaya. Tenías toda la razón, pero es maravilloso. Bueno, muchas Javier, Emma, ¿qué os ha muchas parecido? Joder. No lo conocíais vosotros, No, ¿verdad? No conocía yo tampoco. Oye, precioso pero doloroso también, ¿no? Un poquitín o un muchitín. Bueno, esta es la primera cosa de índole personal que quería comentar sobre Benjamín Prado. En los segundos más personal aún, porque hoy se asoma a la ventana el
culpable / responsable de que Benjamín sea escritor. Así que lo puedes presentar tú mismo. Tú dirás. Bueno, desde luego de que sea novelista, ¿no? Porque yo nunca en la vida se me pasó por la cabeza escribir novelas, hasta que un día un señor llamado Enrique Murillo, que ahora se las da de octogenario campechano, pero no lo era entonces, entró en mi despacho de entonces Diario 16 y me dijo, quiero que me escribas una novela. Y yo le dije, bueno, yo quiero tener un helicóptero, pero son cosas que no suelen ocurrir. Y me dijo, vamos a comer, te invito y te convenzo. Digo, no creo que me puedas convencer. Fuimos a comer y me dijo literalmente, pero vamos a ver, ¿tú cuánto ganas aquí en un año? Se lo dije, me dijo, te pago lo mismo por escribir una novela. La mitad la entrega al manuscrito, la otra mitad a la publicación. Y yo le dije, ya soy novelista, naturalmente. Enrique Murillo, buenas tardes, buena tarde. Muy buenas tardes, Carlas. Muy buenas tardes, Benja. ¿Cómo Hola, estás? Enrique Murillo, editor y autor del libro Personaje secundario, La oscura trastienda de la edición, es el invitado de hoy en esta ventana de los libros. Él ha ejercido de periodista, de escritor, de traductor, de editor. Fue uno de los fundadores de Babelia. Sí. Por cierto, fuiste uno de ¿Cómo salió ese nombre? Ay, Por curiosidad. Sí, yo le llamé Babel desde el primer día. Babel. Sí, pero alguien en la dirección del diario pensó que este era un nombre que estaba en el registro, porque el Grupo Z registraba todo, toda la RUSI y las plazas Calpe juntas, y entonces que no se podía utilizar. Y yo les dije, hombre, pues si no tendrá ISBN, no lo vamos a vender como Babel, lo vamos a vender como El País y dentro va un suplemento. No, se asustaron. Y alguien, a mí me sonó al principio que era Manuel Vicent, pero alguien que pasaba por ahí, por la tercera planta, que era la planta noble de la redacción, yo trabajaba más bien en la segunda, pues me bajaron con esa tontería de Babelia, que enseguida, naturalmente, cuando me iba con Luis Galán al taller, que estaba en la planta ya en -1, allí la gente enseguida le llamó Bobelia. Pero Bobelia. Sí, son cosas, de la vida. Hay muchas frases y muchos párrafos que tenemos subrayados del libro, y uno de ellos, que conecta con lo que estábamos hablando con el que no quería ser novelista, es cuando escribes. Dice, lo que más me ha gustado siempre de mi oficio ha sido encontrar escritores de verdad entre los autores de los manuscritos no solicitados que lleguen a las editoriales. Estás solo con el manuscrito. Nadie recomienda eso que alguien ha escrito y enviado a una editorial confiando, y eso es mucho confiar en que lo lean. La inmensa mayoría de esos manuscritos o no valen nada, o no lo valen para la editorial que los recibe. Pero un día, de repente, a menudo, en la primera frase, el primer párrafo, notas algo especial. Nunca es lo mismo, pero siempre hay algo diferencial que llama tu atención. ¿Te pasó con Benjamín? Me pasó con Benjamín, pero empezó, digamos, ya había leído su poesía. Y bueno, el día que nos vimos, además de esa conversación que ha reproducido Benjamín, él empezó a contarme historias, una tras otra. Era algo que en España es muy infrecuente entre escritores. O sea, hay muy buena gente contando historias de palabra en una esquina tomando unas cervezas, pero hay muy poca gente de los que escriben como profesionales o como no profesionales o incluso como aspirando a ser profesionales. Hay muy poca gente capaz de narrar, porque la concepción que tenemos en España de la literatura es como las cosas adornadas y bien dichas, y la literatura es otra cosa. Bruce Chatwin, el mejor escritor de viajes que ha existido en la historia, bueno, después de Marco Polo, Benja me puede corregir si me equivoco, Bruce Chatwin decía, no te pongas a escribir si no tienes una buena historia que contar, y luego esfuérzate y cuéntala bien. Pues eso es lo que yo utilizo muchas veces como definición de nuestro oficio. Somos contadores de historias. Exactamente. La única diferencia es utilizar la voz, que también es la palabra, o la palabra escrita, y utilizar un folio o 500 folios si se trata del Crimen y Castigo. Oye, bueno, Enrique, si el subtítulo de tu libro es La oscura trastienda de la edición, y escribes, seguramente tengo un récord europeo de despidos y multinacionales del sector, hay que preguntarte a qué se debe tan dudoso o no dudoso honor. ¿Las has visto de todos los colores? Sí, digamos, este libro son unas memorias de un tío al que le gustaba leer y que al cabo de unos años pudo empezar a ganarse la vida leyendo, que era como que te regalaran tu vida. Sin embargo, la industria
del libro y la lectura son cosas que casi viven vidas paralelas y no se tocan mucho. Y en la empresa española, en la de libros y supongo en todas las demás, hay mucho navajeo, hay mucho chorizo. Y luego, bueno, yo tengo un carácter que es el que tengo y sé que si pillo a alguien intentando robar a la empresa mediante alguna clase de invento o subterfugio, pues le voy a parar los pies. Y como me veían venir, pues entonces antes de cometer los delitos me echaban. Y he visto de todo y me han echado por cosas tan peregrinas como por llegar un día a la reunión sobre premios literarios en el Grupo Planeta. Sí, ahí. Llegar tarde a la reunión, la convocaba el nuevo director general, que sigue allí, Jesús Badenes, con quien nos hemos reído mucho él y yo posteriormente a costa de lo que voy a contar ahora. Y llego tarde y digo, disculpad, vengo tarde, pero es que me han llamado el Gordo y Creueras, perdonad, hablábamos así, el Gordo era José Manuel Darabós y Creueras era José Creueras, actual presidente de A3 Media. Bien, pues me han dicho José Creueras y el Gordo que el premio Planeta va a pasar a ser de 600.001 euros. Yo les he dicho, hombre, eso es un disparate, esa cantidad no habrá libro que lo cubra, la cuenta de resultados de Editorial Planeta va a resentirse, y dije, que se espabilen, me dijeron, muy en plan de dueños de la empresa. Total, llego, cuento esta historia y para cuando la termino veo unos ojos clavados en mí. Y esos ojos clavados en mí, que eran de alguien a quien en el libro llamo Francisco de Asís, Cordero, decían, a este gilipollas que va a ver a los amos, le reciben a él y a mí, que soy quien soy, no me reciben, me lo cargo porque él lo que quería era cargarse al director general, a Jesús Badenes. Y entonces consiguió engañar a Jesús y Jesús me echó. De todas formas, lo del navajeo te ha quedado corto, ¿eh? Enrique, aparte del navajeo y la lucha continua durante tantos años por en fin, digamos, colocar los libros más literarios, a lo mejor sobre los que más éxito se suponía que iban a tener, hay una cosa también que está en las 500 y pico páginas del libro, gracias por joderme el fin de semana, Enrique, que es el reconocimiento de lo etéreo que es este oficio de Enrique, ¿no? Porque claro, te llegan manuscritos, tienes que acertar o puedes fallar o se te pueden pasar cosas y él me ha hecho gracia que él reconoce algunos errores que le ha en fin, olvidos o no aciertos que le han confundido. Por ejemplo, no reconocer a Irene Vallejo en su momento, creo que es una de las que dices, y algún otro. Me ha llamado la atención, claro, de qué rabia me da porque ha pasado el tiempo y me hubiera encantado acertar en ese momento, pero bueno, si a Carlos Barral se le pasó García Márquez, pues mira. A los editores, como profesionales de la selección, que es una parte de nuestro trabajo, como profesionales de la selección de aquello que una empresa quiere, debe o debería publicar, se nos puntúa socialmente por los aciertos y los errores. Y yo digo, bueno, sí, Barral cometió un error, yo un montón, y los voy a contar todos los que me vaya acordando de ellos. Y bueno, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado, lo siento, Benja, Raymond Carver. Y entonces yo conseguí que en España tardara en publicarse Raymond Carver un par de años. Al final, a Francino no le gusta Salinger, vivo rodeado de gente rara. Bueno, sí, exacto. Bueno, yo conozco a un autor que escribió un libro magnífico que se llama Raro. ¿Te recuerdas? Sí, señor. Muy bien. Entonces, a ver, los dos más grandes vendedores de libros españoles en los últimos 40 o 50 años, y digo a nivel mundial, son sin duda Ruiz Zafón e Irene Vallejo. De Ruiz Zafón tuve en mi mano el manuscrito, solo porque el autor con el que yo trabajaba en aquel momento era Terence Simosh, y mi trabajo consistía en cortarle unos 300 folios de cada manuscrito, que es lo que él me pedía, cosa que hacía religiosamente cada vez que terminaba la novela, pero sobre todo mi deber era que acabara la novela de una vez, porque tenía que publicarse en Navidad o para Navidad. Y total, y Terence era un encantador y muy divertido, y me dijo con la jeta que le caracterizaba,
Murillo, ya te puedes leer tú los finalistas estos del premio Fernando Lara, que soy jurado este año, porque yo no pienso hacerlo. Y sobre todo ese que hay, que es tan gordo, que tiene ahí Ruiz Zafón, 800 folios, y era La sombra del viento. Y en efecto, yo me lo leí, pero simplemente para informar a ese jurado de que ese año el premio lo ganaba una buenísima novela de Ángeles Caso, y que eso ya estaba naturalmente determinado por los hados que rigen los destinos de los premios, y que por lo tanto pues esto estaba bien, pero no tampoco era. Y lo que sí le dije es que tenía el autor una cierta capacidad de fabulación. Ya lo creo. Interesante. Ya lo creo. Pones negro sobre blanco algo que se ha comentado desde tiempo inmemorial en España, pero que tampoco se suele afirmar con tanta rotundidad, que es que los premios literarios se cocinan. Yo soy el cocinero de algunos de ellos, sí. O sea, y un año te tocó ir a buscar materia prima, a cazar posibles candidatos. Así es. Y citas 3 noes para el Premio Planeta. Almudena Grandes te dijo no, Rosa Montero te dijo que tampoco, y Arturo Pérez Reverte te dijo no, pero ese no le rindió. Vamos a ver, ¿verdad? eso fue una entrevista muy curiosa. Yo no le ofrecí naturalmente el Premio Planeta cuando llamé a Arturo y pedí quedar con él en Madrid, sino que le dije que si estaba cansado de publicar en Alfaguara, que yo estaba en Planeta, como ya media España del libro sabía, y que ahí se sentiría muy bien y le tratarían de maravilla. Y me citó en el Café Gijón, en la primera mesa, pegado a la barra de bar. Nunca se queda con nadie pegado a la barra del bar, porque por allí entra todo el mundo, y te pero ve todo el lo mundo. que quería, oscuro, era que me viesen, o sea, al hombre de Planeta, que le viesen con Arturo. Y Arturo lo que necesitaba es que, según él, digamos, dejaran de tratarle tan mal en el diario El País, cosa que él llevaba observando desde hacía unos meses, y él me enumeró una serie de cosas que le habían hecho muy feas, y ya no podía más, y pensó, ahora voy a pillar a este incauto, tenemos esa conversación, nos va a ver el Todo Madrid literario, y pronto habrá alguien en Alfaguara que se dará cuenta de que como no arreglen eso tienen un problema, porque este se nos va a Planeta. Así que yo iba también con un as en la manga. El mío era, cuando ya esté en el Planeta, le diré, hombre, ahora te ofrezco el Premio Planeta, para que vendas 500.000 de ejemplares en lugar de los 100.000 que ya debió vender, Sí, sí. o más. Y claro, no se dio el caso, porque él, en el momento en que consiguió lo que él perseguía, se echó para atrás. Pero es un buen ejemplo de... A ver, esto es finalmente gracioso y no tiene mucha importancia, pero sí que el mundo del libro, más allá de los manuscritos y de la literatura, digamos, tiene una picaresca interminable. Y alguna que otra guerra, y entre todas, en tu libro, para guerra, la de Javier Marías con anagrama, con Herralde. Eso fue Acabó francamente mal. Eso fue una guerra en toda regla. Y yo lo que digo es que no entiendo cómo el editor más listo, el mejor publisher que ha habido en España y seguramente en Europa, que sin duda es Jorge Herralde, cometió el error de no intentar negociar con un autor que estaba convencido de que en una ocasión estaba seguro de que le habían quitado un cierto número de ejemplares de la liquidación, y por eso protestaba. Y entonces llamaba a un amigo suyo de lo literario, pero que como estaba en aquel momento en Plágiganes, y se manejaba ya con los grandes capitales y la gran industria editorial, para consultarme cosas de precios, cosas de ventas. Pero parece un tema muy liquidaciones. menor, ¿no? Para un escritorio y para un editor de esa dimensión. Para el autor eran unos pocos miles de ejemplares, pero muy importantes. Ojo, pero Javier unos Marías... miles de ejemplares son también unos pocos miles de lectores, y eso es muy importante. Exacto. Bien, Benjamín, gracias por corregirme. Pero estaba considerando desde el punto de vista cuantitativo de dinero. Pero para Javier, ese poco dinero, porque al fin y al cabo el 10% de unos cuantos miles no es para forrarte, es para llegar a fin de mes, a él le importaba en ese momento, porque había abandonado la casa del padre. Era muy mayor ya, tenía 35, 37 años, había dejado la casa del padre, por lo tanto tenía que pagar un alquiler por vez primera en su vida. Había dejado la universidad porque sus libros habían empezado a vender y él podía vivir con nada. O sea, Javier Marías
llevaba la misma chaqueta, una americana que le recuerdo de tweed, soy un poco inglesa, durante 25 años como mínimo. No gastaba, ahora sí coleccionaba soldaditos de plomo, pero eso fue cuando ya vendía 1 millón de ejemplares en Alemania. Esa es una historia maldita. Sí, pero tú cuentas además que él en los contratos los firmaba las liquidaciones poniendo Javier María así debajo, pero no estoy de acuerdo. Exactamente. Y al final se fue, fue con la duda, y se fue con una pelea pública a través de cartas al director del Mundo. Qué pena. Y fue una cosa terrible, y con eso Herralde, siendo como era el más listo, dejó de ser el más listo, pues él escapó. El autor español que más honor literario tenía en ese momento. Ya. El autor español que más libros vendía en ese momento. El único autor español que vendía fuera de España hasta 1 millón de ejemplares en alemán, pero es que vendía en 40 países. O sea, es un error, es echar piedras a tu tejado, y entonces yo me pregunto y me sigo preguntando, ¿por qué Herralde a la primera queja no le dijo, oye, Javier, tranquilo, y esto lo voy a mirar? Y al cabo de 3 días la madre dice, el idiota del contable ya se ha vuelto a equivocar, le voy a despedir, y no sé qué, y no sé cuántos. Tenías tú toda la razón. Porque con la fortuna que había ganado Herralde con Anagrama, una persona que ya era muy rico de nacimiento, por esos 8.000 ejemplares realmente no merecía pelear. la pena. Enrique, tenía que haber algo más. Enrique, No sé ¿qué es lo más hermoso que te ha ocurrido en tus años como editor? El recuerdo que te viene a la cabeza así a bote pronto, pam, dice, esto. No solo porque lo hiciste bien, sino porque lo disfrutaste. ¿Qué es lo más hermoso que recuerdas? A ver, La trastienda es otra cosa, pero sí, ¿qué es lo más hermoso? No, yo soy imposible para recortar una sola cosa. Siempre es cosas relativas a cómo un autor muy joven, no publicado todavía, a quien nadie conoce, llega un momento en que, a lo mejor ya sin mí como editor ni nada, lo veo pues siendo un autor consagrado. Llámese Benjamín Prado, Ray Loriga, o mucho más joven, pues Ignacio Martínez de Pisón o Álvaro Pombo. Digamos, yo he tenido la suerte de que, no sé por qué, todavía esto no tiene ninguna explicación, pues acertaba bastante. Como acertaba bastante, pues he ido viviendo la vida que he vivido en literatura. Y luego, a ver, también me sentí muy satisfecho cuando hice una cosa relativa solo a lo que es el negocio editorial. Yo cuando entré el año 1992 como director editorial de Plaza y Janés, a los 3 meses, el joven alemán que me había fichado me invita a cenar una segunda vez, después de la primera vez fue para el fichaje, y me dice, mira Enrique, yo te dije, te contrato porque vienes de Anagrama, sé que Anagrama y Tusquets son las 2 editoriales que más dinero ganan en España, y quiero que tú hagas lo que hacías en Anagrama, que es elegir buenos títulos y que además vendan. Pero tú me contestaste, sí, pero esto es lento. La literatura puede llegar a tener éxitos, pero es lento. Tienes que hacer primero una marca, etcétera. Bueno, en esa segunda cena me dice, Enrique, de todo aquello que te dije, olvídate. He conseguido contratar lo que tú me dijiste que querías para empezar la nueva colección literaria de Plaza y Janés, que es la nueva novela de Juan Marce. Y 5 libros suyos de fondo para sacar en bolsillo. Pero, a partir de ahora, crea un equipo de editores, son los que yo llamé los editores salvajes. Nadie había pisado una editorial, pero todos sabían leer. Carlos Pujol Lagarriga, Roberto Fernández Sastre, Lilian Neumann, que ahora hace crítica en La Vanguardia, etcétera, etcétera, Virginia Marx, que ahora es scout, etcétera. Toda esta gente les formé, yo que no estaba formado, pero había estado al menos 10 años en Anagrama, y el equipo funcionó como un tiro. ¿Y qué hice yo a partir de ese momento? A mí lo que me pidieron es que salvara una empresa que perdía 2.000 millones de pesetas anuales, que serían unos 200 millones de euros ahora, más o menos. Era muy difícil. Llegó un momento en que me di cuenta de que yo tenía una ventaja sobre los editores, y es que yo era también periodista. Yo sabía lo que era un titular. Y cuando un día me llamó José Luis de Vilallonga, Importante, con el rey. Wow. Con quien yo tenía una muy buena relación personal, porque nos pegábamos broncas mutuas, porque yo era antes el subdirector de Vogue, y cuando él me mandaba el artículo le decía, por favor, José Luis, las señoras que leen Vogue, no me las insultes, no digas que son pelanduscas, no digas que la mamá de tal señorona es una meretriz, etcétera, etcétera. Bueno, nos reíamos.
lo que hizo José Luis fue leerme en francés, que es como estaba escribiendo el libro, el capítulo del 23F. Sí. De aquel libro. Que dice, Vilallonga me contó en alguno de nuestros encuentros y conversaciones telefónicas que de hecho Juan Carlos sí estuvo tentado de aceptar la propuesta de Armada y bendecir el golpe y seguir reinando en una monarquía golpista. Y que fue Sabino quien le dijo que eso le garantizaba un reinado breve y la condena para siempre de la dinastía borbónica. Y así le convenció de lo poco práctico que iba a ser, a efectos de la conservación del trono, unirse a aquella pandilla de nostálgicos del franquismo. Es decir, que fue no una idea democrática ni constitucional, sino el deseo de conservar el poder lo que guió a Juan Carlos. Y no fue el propio Juan Carlos quien pensó con fundamento democrático, sino el jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo. Para estar contigo las horas, para estar contigo despierto, para hacerle al mundo mejoras y para volar necesito tiempo, únicamente tiempo. Para ver crecer amapolas, para estar contigo en las nubes, para celebrar el momento y para ser mejor necesito tiempo, únicamente tiempo. Aquí seguimos en La Ventana de los Libros, hoy con Enrique Murillo como invitado especial, autor de Personaje Secundario, La Oscura Trascienda de la edición, y el equipo titular de siempre, Benjamín Prado, Emma Vallespinos, Javier Sagarna y Mara Torres, directora del Faro, a la que incorporamos con la música de Robe de fondo. Mara, buenas tardes. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estoy en Radio Barcelona y han estado haciendo un programa aquí magnífico, que es Lápiz de Memoria, Sí. que construye biografías a partir de las bandas sonoras que tenemos todo. Y ha estado Albert Pla, que ha sido como siempre muy interesante. Bueno, yo no sabía y lo he podido escuchar y es una delicia, o al menos para mí lo era, escuchar a Robe cantar en catalán. Tiene una canción, pero no veas cómo... Ivo Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Carles. Ivo Andrés es el director de contenidos de la cadena SER en Cataluña y lo podrá confirmar. ¿Cómo canta Robe en catalán? Y interesantísimo Albert Pla, que eran muy amigos, que no ha querido hablar mucho de Robe, pero nos consta que eran muy amigos. Ha dicho una cosa, dice, si ahora resulta que a los políticos les gustaba Extremoduro, es que este país está mucho peor de lo que yo pensaba, que es una frase que me ha parecido genial. Bueno, pero en todo caso, esta música que está sonando sirve para que Benjamín Prado nos presente como cada semana sus recomendaciones literarias, antes de lo cual yo tengo que contar una cosa, que ha habido un momento de crisis hace unas horas antes de empezar la ventana, una crisis pequeñita, tampoco tan, ¿no? Han dicho, hoy Benjamín no podrá hacer recomendaciones literarias. Digo, coño, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Dice que ha dejado los libros con sus notas en el techo del coche en el que ha arrancado y se han perdido por el camino, como lágrimas en la lluvia. Entonces, Benjamín, ¿ha ocurrido eso, no? Pues es que todo lo contáis, ¿eh? Pues, Bueno, No hay intimidad aquí. yo fui a coger mi coche porque hoy tenía que venir en coche y dejé el libro de Lorenzo Silva, que lo he recuperado. Afanes sin provecho. Afanes sin provecho. Y otro libro que iba a recomendar lo dejé en el techo del coche. Y entonces Y no. cuando salí de casa oí plom, plom, y pensé... Joder, alguien se ha dejado algo en el maletero que va ahí dando golpes y tal, ¿no? Y no me di cuenta hasta 40 kilómetros después que Lorenzo Silva, el pobre, está dando vueltas con afanes sin provecho allí por las autopistas de España y el otro iba igual. Bueno, afortunadamente Emma Vallespinos me ha recuperado el de Lorenzo y puedo decir algo de él porque el otro no me acuerdo de los... Eran dos libros de relatos y no me acuerdo prácticamente de los títulos y de los Oye, nombres, Benjamín, no mejoras con el tiempo. Lo No, todo lo contrario, pero peor. sí mejora, porque en la lista de benjaminadas, o sea, tiene lo de la famosa confusión de tren de esperarle en Zaragoza y él estar en Albacete y decirnos por teléfono, alguien se ha equivocado. Y digo, coño, sí, tú. ¿No? Luego, lo de llegar a una hora así discreta, tal. Bueno, está bien. Yo creo que tienes que hacer una lista de cosas de estas, de benjaminadas, y oye, y puede tener salida literaria incluso esto. Hace poco me confundí de día, ¿te acuerdas? Entré en el estudio, me senté a tu lado, tú me miraste con una cara rarísima y dijiste, sí. bienvenidos a la ventana de la filosofía. Y dije, hostia, me he equivocado. Sí, es así. Esto pasó no hace mucho, además. Eso ha pasado hace un par de semanas. Pasó no- No hay remedio.
Bueno, estábamos con Lorenzo Silva. Bueno, Lorenzo Silva, que sí, uno de los libros voladores de hoy era Afanes sin provecho de Lorenzo Silva, que son cuentos suyos publicados a lo largo de 40 años y que recoge un poco todo lo que ha hecho, ¿no? Hay algunos que son cuentos policíacos, que es por lo que más le conocemos, con su Bevilacqua y Chamorro. Hay algunos cuentos ahí de contenido histórico también, algunos libros también suyos hemos leído al respecto. Aquellos que hizo sobre la Guerra del Rif, por ejemplo, que me encantaban, ¿no? Y algún textito más personal. A mí me parece que Lorenzo es un escritor delicioso. No sé por qué, siempre que leo a Lorenzo Silva me acuerdo de Miguel Delibes. Pues son escritores que uno lee, digamos, de una manera tan fluida que llega a pensar qué fácil le resulta escribir. Luego los lees por segunda vez y dices, no, aquí hay mucho trabajo de narrador, aquí hay muchas horas de corregir y demás. Y la verdad que yo creo que para el que quiera entrar en el universo, por decirlo así, de Lorenzo Silva, que con tantos libros publicados ya no tiene mundo, tiene universo, pues este libro está muy bien, es una buena puerta de entrada. Del otro no hablamos, ¿no? Del otro no hablamos porque no me acuerdo ni cómo se titulaba. Estará volando por la M30. Aunque alguien lo tiene. Nunca superaré. Tenía notas, Benja. Todas. Tuyas. Pues alguien lo tiene y con tus notas. ¿Tú te acuerdas un día que vino Luis Landero? Lo estabas entrevistando y Luis... Hace años, ¿eh? Sí, Luis y yo habíamos estado por ahí, en fin, tomando algo antes. Sí, y tal, ¿no? sí. Y Luis empezó a decirte, tú le dijiste, oye, Luis, ¿hay algún tema que se te haya ocurrido y te haya dado miedo escribir? Y él empezó a decir, sí, bueno, claro, el tema es, esto es como lo de, oye, perdona, y le dijiste, no, te preguntaba, dice, no, sí, de la pregunta me acuerdo, de lo que no me acuerdo de lo que estaba respondiendo yo. Eso me pareció absolutamente insuperable, eso no se supera a nadie. Bueno, pues si estamos con un libro de relatos de Lorenzo Silva, vamos con nuestro concurso de relatos en cadena, va. Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. No habíamos dado los datos todavía, pero esta semana, a partir de la frase "no recordaba haberlo escondido tan bien", hemos recibido ni más ni menos que 877 historias, que sigue siendo nivel de barbaridad, Javier. Sí, seguimos, mantenemos el nivelón que llevamos ya. La era del meses. 800, ¿eh? Sí, ya. El año pasado era el 700, ahora estamos en el 800. Así que muy bien, la verdad. Fíjate que se corresponde, no es que se corresponda de manera exacta o literal con la audiencia. Es decir, con los años, pues vas sembrando, vas picando piedra. Claro, bueno, pues se van sumando más oyentes a la idea, a un programa donde se sienten a gusto, que les acompaña y tal. Y en este caso concreto, bueno, lo de animarse a escribir, que es algo que, en fin, a muchísima gente le inspira, pero que cuesta y da un poquito... A mí me da mucha vergüenza, me daría mucha vergüenza ponerme a hacer eso. Pues mira, fíjate en qué niveles estamos ya. La verdad es que es una... Recuerdo hace años 400, 500, pensamos, joder, ¿cuántos? ¡Qué bien! Sí. ¡Qué buenos somos! Y ahora estamos ya... El día que no llega esa Emilia, protestas un poco, ¿no? No tanto. Todavía no. Así, Dame un añito. Un poco así. Un añito, Carlas, y entonces protestaré por 1000. Esta frase de "no recordaba haberlo escondido también", nivel de dificultad, alto, medio, bajo. A ver, estaba bien, lo que pasa es que tenía algunos peligros muy evidentes, ¿no? Irse por caminos del no recuerdo como muy trillados, ¿no? Pues, enfermedad, del Alzheimer, tal, cosas de ese tipo que hubieran tenido contenido poca energía narrativa, creo yo. Pero los oyentes han encontrado nuevos caminos, que es lo bonito de estas historias, ¿no? Cuando una frase tiene como digamos, puede ir por un camino muy previsible, es muy bueno cuando encuentran los alternativos. Pues vamos a comprobarlo con los finalistas, que son Plácido Romero, Manolo Vega y Juana Igarreta. Plácido Romero tiene 54 años, de Mancha Real, en Jaén, es administrativo la Junta de Andalucía y es finalista por 4ª vez. Plácido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido de nuevo. Pues bien. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en una final del concurso? ¿Tú te acuerdas? Ya me falla la memoria a mí. Pues creo que el mes pasado. ¿El mes pasado? Pues es reciente. Pues es muy reciente. ¿Nos escribes todas las semanas o no? ¿O solo de vez en cuando? Pues cuando tengo tiempo de escribir. Oye, Plácido, una pregunta, no hace falta que desveles nada más, pero la frase, ¿cuál es la primera bombilla de inspiración que te inspiró? ¿Que te encendió? Vamos. Pues... La verdad que dinero metido en un sobre. Pues ya sé por dónde vas. No hace falta que digas más. Luego escuchamos el relato y lo comprobamos. Que tengas suerte, Plácido. Gracias.
Manolo Vega tiene 60 años, es de Cádiz, aunque vive en Marbella, es auxiliar administrativo en la administración andaluza y es finalista por primera vez. Manolo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? O sea que hoy te estrenas, ¿eh? Felicidades. Gracias. ¿Desde cuándo nos escribes, así por curiosidad? Pues durante la pandemia escribí por primera vez. Yo creo que porque estábamos encerrados y algo había que hacer. y luego cuando ya pudimos salir, dejé de escribir. Ahora he empezado otra vez. La verdad es que ahora he escrito unas cuantas semanas seguidas. Y escribes siempre, eso déjame comentarlo porque es una curiosidad que creo que merece la pena que subrayemos, escribes siempre sobre extraterrestres. Bueno, ciencia ficción, cualquier tema, fantasmas, extraterrestres, me gusta el tema de la ciencia ficción, sí, Muy bien, Manolo. Bueno, lo fantástico. Pues luego leemos el relato y lo comprobamos también. Que tengas mucha suerte, amigo. Vale, gracias. Y la tercera finalista es Juana Igarreta, 68 años, vive en Burlada, en Navarra, está jubilada, pero ha sido administrativa toda su vida, en administración no, en este caso una empresa familiar de embutidos. Juana, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y también te estrenas como finalista, ¿no? Sí, me estreno, sí. ¿Y hace tiempo que nos escribes o qué? Sí, bueno, he sido un poco informal. Sí que he tenido temporadas de ser más fiel y luego lo dejaba, luego he vuelto, así ando. ¿Los escribes solo a nosotros o escribes por algún otro lado, novela, poesía? Escribo en Esta Noche Te Cuento normalmente, que son los que me mantienen un poco la chispa, porque allí nos publican. Muy bien. Y bueno, hay muy buen ambiente, hay gente con mucho nivel, en fin, han ganado incluso vuestro concurso, o sea que estoy muy bien rodeada de gente. Muy bien, Juana. Oye, que tengas mucha suerte, ¿eh? Ya conocéis la Muchas mecánica, gracias. vamos a dar lectura a los relatos y luego entre todos elegimos el ganador. El primero, el de Plácido Romero, el del sobre, se titula Herencia. No recordaba haberlo escondido tan bien. Había olvidado dónde guardé aquel sobre. Lo oculté hace 15 años después de aceptar un dinero que nunca debí aceptar. Quedó perdido en un libro que jamás terminé de leer. Durante la limpieza previa a la mudanza, mi hija lo encontró. La observé desde el pasillo, en silencio. La vi detenerse, abrir el sobre, revisar los billetes. Su rostro pasó de la sorpresa a un cálculo silencioso. Vaciló apenas un instante. Luego lo metió en su bolso, igual que hice yo cuando lo recibí. Supongo que algunos hábitos se heredan sin querer. La familia que se corrompe unida permanece unida. Algo así, ¿no? Efectivamente. Pero a mí hay una cosa que me gusta mucho del relato, es que el narrador cogió el dinero, pero dice nunca lo debió aceptar, lo dejó en un sobre. Le costaba aquello, lo hizo, pero le costaba. Alguna mala conciencia. La hija no tiene ninguna ya. El cambio ya es brutal. La hija vacila apenas un instante y ya no tiene ningún problema más, ¿no? Yo creo que no solo se hereda, sino se empeora. Efectivamente. Sí. Está muy bien. Vamos con el segundo. El de Manolo Vega se titula Extraterrestre olvidadizo. No recordaba haberlo escondido tan bien. Recorrí la galaxia entera en mi nave, revisando sistemas estelares, cinturones de asteroides y lunas heladas. Nada parecía estar fuera de lugar hasta que lo sentí. Un calor familiar que vibraba entre planetas. Sigilosamente me acerqué a la órbita de un mundo azul y lo vi, suspendido y brillante, oculto tras una nube de polvo cósmico que yo mismo había colocado. Con cuidado lo agarré sin quemarme y lo llevé conmigo. Los humanos, mirando al cielo, exclamaron: ¡El sol! ¡Se llevan el sol! Podría ser un cuento sobre Dios también. Sí. ¿Qué tamaño tiene el extraterrestre este? Sí, es una de las preguntas, ¿no? A mí lo que me gusta mucho del relato, que si algo tiene esta frase, es que deja la incógnita de qué será eso que está escondido, ¿no? Y lo bien que lo mantiene Manolo Vega durante todo el tiempo, hasta que al final nos sale con lo más inesperado y sin embargo está fantásticamente bien escrito. Muy bien, pues vamos con el tercer relato, el de Juana Igarreta, lleva por título Hasta luego, Lucas. No recordaba haberlo escondido tan bien, solo que fue antes de abrir la puerta a Matilde, que alternaba timbrazos y voces acompañada de su gatita negra recientemente recogida de la calle. Su vieja lavadora estaba perdiendo agua y necesitaba ayuda. Llegó el 22 de diciembre y el boleto no había aparecido. Tampoco me iba a tocar, pensó Lucas, intentando consolarse. Al volver de pasar las Navidades con la familia, encontró bajo su puerta una nota. Gracias por todo, Lucas.
Siento no haberte dado un abrazo de despedida. Te deseo lo mejor. Ah, a la gatita he decidido llamarla Fortuna. ¿Pasará otra vez este año? Sí. La verdad es que está muy bien porque en el fondo tampoco sabemos si realmente el billete estaba premiado y lo cobró, ¿no? Pero todas las pistas apuntan a ello, ¿no? Es lo que me gusta del relato, ¿no? Queda todo abierto y todo dicho, sin embargo. Antes de que empecemos a votar, hombre, hoy teniendo con nosotros a Enrique Murillo, con la de cantidad de manuscritos que has tenido, que así como en general, de una primera ojeada y como oyente que eres, a mí, hace tiempo que lo digo, me sorprende el nivel tan alto de los oyentes que nos envían relatos. De verdad. Lo maravilloso es que los tres son narraciones. Exacto. Y son narraciones mini, que es una de las cosas más difíciles de hacer. Se crea la situación, la toman del título, pero luego sobre el título elaboran algo. Alguien dice, bueno, es que se me ha ocurrido de repente. Sí. La inspiración siempre viene así, pero te tiene que pillar trabajando, decía, no sé si era Mallarmé. Bien, la potencia esta de la capacidad de contar historias es lo que más me fascina a mí en literatura. Y a nosotros también. Pues venga, a ver, los primeros que votan son los finalistas, que ya lo han hecho, y ahora nos desvelan el sentido de su voto. Plácido, ¿tú por quién has votado? Hasta luego, Lucas, el de la lotería. Hasta luego, Lucas. Manolo, ¿tú por quién? Yo he votado por Herencia. Por Herencia. ¿Y tú, Juana? Yo por Herencia también. Por Herencia también, de Plácido. Muy bien. A ver, hoy tenemos invitado a Iu Andrés, director de contenidos de la cadena SER en Cataluña, ya le hemos saludado antes. A ver, de los tres, ¿con cuál te quedas? A mí me ha gustado mucho, Herencia también, creo que dice, muy poquito dice mucho, es muy cotidiano, pero habla de todo, de la corrupción, de lo humano, del dinero, qué hará la hija, hay un montón de cosas y nos parece también como muy real, muy posible. Y te quedas con ganas de saber más. Y lo oculto, ¿por qué no lo aceptó en su momento? Claro. O sea, hay de todo. Claro. Javier Sagarna, te toca a ti. Pues yo me voy también con la Herencia, lo tiene todo dicho en muy poquito. Benjamín. Pues yo me quedo con Juana Igarreta y su hasta luego, Lucas. Mara. Yo con Herencia y Plácido. Con Herencia y Plácido. Emma. Yo el marciano de Manolo. El marciano de Manolo. Ya yo te conozco, ya sabía que ibas a hablar. Manolo, no te lo tomes a mal, que es una frase que se puede construir mejor. Y tú, Enrique, de los tres, ¿cuál te convence más? ¿Qué dirías? Lo primero es decir que los tres son buenos. Y lo segundo, me gusta muchísimo Hasta luego, Lucas, porque toma el título y se va a dar un paseo larguísimo, ¿os parece? Pero ¿de qué está hablando? ¿Dónde está lo que has perdido? Etcétera, etcétera. Y al final encuentra un final sorpresa, que es lo que necesitas en un relato muy breve. Pues tenemos un voto para Manolo Vega, 3 para Juana Igarreta y 5 para Plácido Romero, que se clasifica para la final mensual de nuestro concurso. Plácido, felicidades. Gracias. Nos reencontramos prontito. Javier, deberes para la próxima semana. Pues nada, supongo que algunos hábitos se heredan sin querer. Ostras. Qué buena. La frase completa, esta vez que es muy buena, efectivamente. Pues nada, supongo que algunos hábitos se heredan sin querer. Tiene hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com. Y ahora encendemos como cada tarde la luz del faro para que Mara Torres nos anuncie hacia dónde va a apuntar esa luz hoy por la noche. Pues es una pregunta que os voy a hacer a todos los que estáis aquí. ¿Seguís escribiendo en libreta? ¿Seguís escribiendo a mano en libreta? Yo a mano sí, y a veces en libreta. Sí. Yo los poemas siempre. Tengo aquí las pruebas. Murillo también. Sí. Curioso, es que hacemos el faro libreta. No solo hablaremos de la libreta del cuaderno, que la verdad es que el otro día Laura Piñero entrevistó en El Faro a Muñoz Molina y decía que cuando uno escribe a mano, del cerebro a la mano pasan las cosas de una manera distinta. Se memorizan más. Yo también tengo esa sensación, pero hay mucha gente que ya no escribe nunca a mano. Y luego hablaremos también de la libreta de los bancos. La libreta de ahorro, claro. Sí, ¿os acordáis de aquel señor, de aquel jubilado que llevó a Europa, a la Unión Europea, lo de que los pueblos estaban quedando sin cajeros y que las personas mayores ya no tenían... Bueno, que estaban quedando sin cajeros, no, que no tenían gente que les atendiera. Pues vamos a ver cómo quedó aquello. Que él dio un discurso muy chulo delante de todos los países de la Unión y a ver en qué quedó eso. Sí, y nada, pues todo lo que surja a partir de la palabra ¿Quieres libreta? Una canción de libreta? Pues a ver qué se te ocurre. Mira. Yo tenía una libreta. Más claro el agua. Desde luego. El vinito a media tarde, los sábados del parque y besos cuando hay frío. Yo tenía que escribirme
cada paso en el camino. Siempre cuando anochecía, mientras tú te cobijabas, yo anotaba tus latidos. Y quizás sin predecirte, me salté un papel vacío. Cuando menos lo esperaba, ya tú habías ido borrando cada página conmigo. Pues nada, te la regalamos para que hagas lo que quieras esta noche con ella. Sí, que tiene La que ver libreta. con libreta, sí. Mar, hasta la noche. Enrique Murillo, muchísimas gracias por asomarte a esta ventana de los libros. Y vuelve cuando quieras, ¿eh? Porque Gracias. han quedado un montón de cosas por comentar. Cuando queráis. Benjamín, poema, despedida y cierre. Bueno, pues la editorial ya lo dijo, Casimiro Parker ha publicado una antología del poeta Antonio Hernández que se llama Voy a contarles mi vida, y en este habla del mes más cruel, que decía Eliot que era abril, pero escucha la opinión de Antonio Hernández. Eso es abril, sentimiento. Por lo pronto, mostrar la primavera. Ya llegará diciembre con su nieve. Ya el corazón se llamará distancia. Ya el pájaro será buitreviejo como el rebelde se hizo prestamista. Y empezaremos a llorar los dos como si 30 ojos nos sirvieran para evacuar la decepción de abril. Lo primero, abocetar la escena. Hacer latir el corazón en la imagen. Aquel banco, aquel puente, aquella risa. Ya la caricatura hará su agosto. Si se siente abril. La Ventana, en Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, ¿qué tal? Hola Carlas, buenas tardes. Está cerquita la Navidad, ¿eh? Ya lunes 15, ya, hoy. Sí. Poquito falta. Óyeme una cosa, hace mucho tiempo, bueno, óyeme tú y que me escuchen también los oyentes, hace muchísimo tiempo, seguramente demasiado, que la justicia aparece de manera frecuente en la conversación pública y no para bien, o no siempre para bien. Hoy no entraremos en detalles tampoco, pero aunque mal de muchos no debería ser consuelo de tontos, está bien saber que esto no es la primera vez que ocurre y que existen antecedentes que cuando los conoces dices, hostia, pues ni tan mal. O, espérate, igual sirven para establecer algún paralelismo con la actualidad. Y no digo más. Venga, Nieves, dale, Sí. dale tú, que si no me Hombre, lío yo. acuérdate lo que contamos de Baldomera Larra. Bueno, Claro. la pionera. La pionera La de la estafa. pionera. Sí, y como el Tribunal Supremo dijo, Sí, nada, sí, habla, digo, no, habla, no, lárgate fuera. tranquilamente. Sí. Bueno, pues es que fíjate, viajando, bueno, qué tontería, no voy a descubrir nada. Viajando se aprende muchísimo. Pues sí. Y a veces descubres cómo sitios que hoy son un punto minúsculo en el mapa han dejado una huella gigantesca en la historia. Y es que hace unos días, camino de Ciudad Real, por la Nacional 401, atravesamos una pedanía de poquísimos habitantes llamada Peralvillo. En las placas de tráfico está escrito con B. Para el resto del mundo, incluso el mundo americano, donde también hay varios Peralvillos, y para Google Maps es con V. ¿Y eso? ¿Por qué? Pues porque los caminos de las Vs y las Bs en el castellano son inescrutables. O pregúntaselo a Isaías, que te lo explique. Pero bueno, también decía mi madre, dice, qué igualdad si suenan lo mismo, Eso ¿no? pues tenía sí, razón. sí, razón. sí. Bueno, pues según atravesábamos el pueblo, que se atraviesa en 10 segundos, yo pensaba, ¿de qué me suena Peralvillo? ¿De qué me suena? Hasta que me acordé. La pedanía de Peralvillo, con B, depende del municipio manchego de Miguelturra, y el topónimo dio nombre a un antiguo método para aplicar justicia que ahora, 5 siglos después, ha puesto en práctica el Tribunal Supremo, que como todo el mundo sabe está anclado en el pasado y un día de estos va a dar por restaurada la Inquisición directamente. En cuanto contemos en qué consistía la justicia de Peralvillo, la mayoría de la gente yo creo que va a decir, coño, al fiscal general del Estado se la han aplicado tal cual. Primero disparan y luego preguntan. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. All around in my hometown, they're trying to track me down. They say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, for the life of a deputy. But I say, I shot A ver, Nieves, vamos a situarnos primero. ¿De cuándo estamos hablando?
¿Qué clase de justicia era esa? Pero de una pinta. Y sobre todo, ¿quién la aplicaba? Claro. Sí, pues mira, como siempre decimos, vayamos por partes, que es lo que decía Jack el Destripador. Nos vamos. Nos vamos al siglo XV, a la Castilla del siglo XV, en donde empezó a hacer de las suyas la Santa Hermandad, esa policía que tenía más peligro que los delincuentes. Aquellos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado castellano que nunca aparecían cuando los necesitabas y que cuando aparecían por su cuenta casi preferías que no hubieran aparecido. De ellos, de la Santa Hermandad, viene ese dicho de a buenas horas mangas verdes, que ha salido varias veces en la unidad de vigilancia lingüística de Isaías Lafuente, porque mucha gente se hace un lío al decir. Sí, ahí hemos escuchado de todo. A buenas horas mangas cortas, a buenas horas mangas largas, y no son ni largas ni cortas, son verdes, joder. Mira qué son verdes. ¿Y por qué? ¿Por qué viene de esto? Pues mira, son verdes porque los polis de la Santa Hermandad iban uniformados y el uniforme fue verde en sus principios. Vestían de ese color para que fueran poco visibles cuando recorrían los campos, se camuflaban, pero no sé yo tampoco cómo se camuflaba en pleno verano manchego un tipo vestido de verde cuando todo el campo es amarillo. Bueno, más tarde utilizaron solo una camisa de ese color verde y encima un chaleco de cuero, de tal manera que solo asomaban las mangas verdes. Como nunca aparecían cuando se les necesitaba, si al final hacían acto de presencia diciendo hola, ¿qué pasa aquí?, les decían eso de ya no pasa nada, ya ha pasado, a buenas horas, mangas verdes, ¿no? De ahí viene. Y bueno, y ahora pues lo primero... Esto, ¿eh? Sí, de ahí viene esto. Bueno, pues ahora lo primero es poner el contexto a la justicia de Peralvillo para que alucinemos todos juntos por su actualidad después de 5 siglos y pico. En aquel siglo XV se creó la llamada, aguanta el nombre, Universal Congregación General de la Santa Hermandad de las ciudades y villas y lugares de los reinos de Castilla y León. Vale, ahora eso se llama Guardia Civil. Mucho mejor, claro. Sí, más manejable. Esas santas hermandades fueron creadas para unas cosas bien intencionadas, pero derivaron en otras porque también ocurrió entonces lo que sigue ocurriendo, que cuando a un tolai, a los listos no, pero cuando a un tolai los vistes de uniforme, me da igual que sean antidisturbio, general de infantería, leonor o vigilantes de Prosegur, levantan el mentón y ya se creen con poderío hasta para ser los guardianes de la moral. Las distintas santas hermandades fueron creadas para reparar las grandes vejaciones, los feos insultos, los públicos robos, las graves tiranías y nefandas infamias. Bueno, todo eso en lenguaje común, para entendernos, venía a ser mantener el orden público, ¿no? Sí, claro, que tampoco es tan complicado. Sí, mira, los miembros de las santas hermandades estaban para actuar sobre los llamados delitos de hermandad, o sea, asalto en los caminos, robos de muebles o robo de semovientes en despoblado, muerte, herida, incendio de mieses, viñas y casas también en despoblados. ¿Semovientes? Perdona. Los semovientes. Sí, los semovientes se referían a algo, ese lenguaje jurídico se referían a algo que es de tu propiedad, pero que se puede mover por su cuenta. Una vaca, por ejemplo. Pues una vaca, ¿no? Una vaca es un semoviente, el lenguaje jurídico. Vale. Bueno, yo creo que actualmente también entraría en el capítulo de semovientes por los coches esos que se conducen solos. Puede ser. Pero me acabo de acordar de un chiste, perdón. ¿No? Te lo cuento otro momento. Venga. ¿Te lo cuento o no? Sí, claro. Ya está, ya se ha abierto el... Pues ya, tira. Dale. Pues le dice un tío a otro, me acabo de comprar un coche de esos que se conducen solos. Dice, ¿así dónde está? Dice, yo qué sé. Bueno, me ha venido. Semoviente. Perdón. Venga, semoviente. Un coche bueno. Está claro que todos los delitos en los que podía meter mano la Santa Hermandad se refieren al mundo rural. La mala noticia es que en algunos lugares de Castilla los hermanados acabaron siendo auténticos villanos, casi pandilleros, que en vez de cuidar del bienestar social, vigilaban los intereses de los poderosos y sus propios intereses. Y encima estaban autorizados a aplicar la justicia por su mano, cuando querían y como querían. Eso hicieron las santas hermandades de Toledo, Talavera y Ciudad Real. Disfrutaban de tanta autoridad que no solo prendían al malo, también podían sentenciarlo y condenarlo a muerte mediante la bonita técnica del asaetamiento en descampado. Joder. Que yo estoy pensando que si también traducimos eso al lenguaje común, lo del asaetamiento en descampado vendrá a ser coserte a flechazos en mitad del campo, ¿no? Tal cual. Vale. Tal cual, y con el beneplácito. Fuerte, ¿no? Sí. Así estaba puesto, así estaba recogido. Así que delincuente que se dejara agarrar ya se podía dar por asaeteado sumariamente. Pero para adornar más la condena, para dotarla de más espectáculo, agarraban al reo, lo llevaban al lugar de ajusticiamiento
En Peralvillo se llama aún el Cerro de las Orcas, lo ataban a una de las estacas que allí estaban clavadas y se informaba al resto de miembros de los hermanados, de las hermandades y al populacho de que ese día había fiesta y banquete. Y empezaba la diversión de la ejecución. Un concurso entre los saeteros a ver quién tenía mejor puntería. El que acertara en el corazón tenía premio y los que fallaran fuera del cuerpo del reo pagaban multa. Un viajero francés, testigo que fue de una de estas ejecuciones, escribió: el blanco se fijaba en la tetilla derecha, el que acierte recibe 24 maravedíes y el que yerre paga una multa de un castellano de oro que se gasta después en vino y festejos. Todos los que quieren pueden disparar y no se considera vergonzoso ni deshonroso. No lo puedo creer, ¿eh? Esto era así. Esto era, iba a decir España, esto era Castilla. Sí, esto era lo que éramos. En fin, y con... Bueno, no me enredo. Todo esto se hacía sin indagar en si ese capturado era el verdadero delincuente o uno que se le parecía, o sin comprobar si había alguna razón para el delito, si lo mismo no lo habían pillado infraganti y solo había sido señalado por alguien. No se comprobaba nada, simplemente se cargaban al presunto delincuente y luego indagaban sobre el delito. Las pesquisas venían después. Aquella fiesta sumarísima en la que unos cuantos hermanados ahora llevan togas con puñetas, también te digo, en la que se ejecutaba a un hombre con o sin pruebas de su culpabilidad, empezó a conocerse como la justicia de Peralvillo, porque era en Peralvillo donde la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real celebraba los ajusticiamientos que tan alegremente aplicaban. Igual a mitad del lanzamiento de flechas estaba sonando una música como esta, ¿no? Pues lo mismo, porque era una fiesta, era un banquete. Oye, pero escucha una cosa, ¿en serio el supuesto delito lo investigaban una vez se habían cargado al presunto delincuente? Sí. Era el más absoluto. Porque ya es animal cargárselo, así, Sí. pero sin saber que, bueno, no sé. Y además haciendo un concurso a ver quién... Bueno, era tremendo. Era la más absoluta impunidad de la ley y la justicia de hombres que se agrupaban bajo la etiqueta de Santa Hermandad. Hay muchos autores que se han detenido en este asunto de la justicia de Peralvillo, para que esto no le suene a nadie como a cuenta, a la leyenda que estamos inventando, de verdad. Mira, Francisco Rodríguez Marín, que es un académico, escritor, poeta, la define muy bien en su libro, se llama así, Libro de Grandezas y Cosas Memorables de España. Esta es memorable, desde luego. Sí, desde luego. Y Rodríguez Marín la define como la justicia de Peralvillo antes las saetas que los escribanos. Otra frase hecha que venía de muy antiguo decía: la justicia de Peralvillo, que después de asaeteado el hombre le formaban el proceso. El propio Cervantes lo recoge en el capítulo 41 de la segunda parte, cuando Don Quijote se monta en el caballo clavileño, que es un caballo de madera, con el que se están riendo de él, convencido, le vendan los ojos, y Don Quijote está convencido de que con él va a ascender a los cielos, con Sancho Panza a la grupa, acojonado, como siempre, por los líos en los que le metía a su señor, y dice Sancho algo así como que anda por allí una legión de diablos que den con nosotros en Peralvillo. Esa frase, dar en Peralvillo, en el lenguaje de la época, era acabar muerto a manos de la autoridad. De la supuesta autoridad. Oye, has comentado al principio que hay lugares en América que también se llaman Peralvillo, con V o con B o con lo que sea. ¿Qué tienen que ver con el Peralvillo de la Mancha? Pues hay varios. Allí Peralvillo todos son con V. Y alguno tiene todo que ver. Hay un Peralvillo en República Dominicana del que no tengo referencias toponímicas, no lo sé. Y otros dos, que no digo que sean los únicos, pero tengo referencias de estos dos, en México y Perú, que sí tienen que ver. En Ciudad de México ahora hay un barrio que se llama así, Peralvillo, es uno de los más importantes de la ciudad, y al parecer allí estuvo hace siglos la horca. Era el lugar de ejecución, así que, yo que sé, blanco y en botella. Parece claro que alguien lo bautizó así por la fama del Peralvillo manchego. Y luego está el Peralvillo de Perú. Los castellanos lo exportaron todo, lo peor también. Al parecer, en el siglo XVI hubo una explosión de bandolerismo en el virreinato de Perú,
bueno, bandolerismo o que los peruanos no obedecían como debían a los españoles, vete tú a saber, ¿no?, lo que consideraba cada uno. Y se dispuso que una comisión de la Santa Hermandad de Ciudad Real, tan efectiva ella ejecutando sin preguntar siquiera eso de ¿y tú de quién eres?, ¿no?, que dice los no me pise que llevo chanclas, bueno, pues que los de Ciudad Real fueran a poner orden en Lima. Y en una loma cercana al norte de Lima se instaló el lugar de las ejecuciones. Lo llamaron Peralvillo porque también allí debían aplicar la justicia como aquí, primero disparando y luego indagando, porque eso se hacía en el Cerro de las Orcas de Peralvillo. Cosían a flechazos al reo, lo dejaban pudriéndose atado a una estaca, a veces muerto, a veces agonizando y deseando morir, y luego se iban a hacer las pesquisas. Tras concluirse la instrucción y dictada la sentencia, un alguacil procedía a leerla ante el cadáver del ajusticiado, en este caso ante el fiscal general del Estado. A lo lejos se ve la otra orilla, no me haré vieja sin ver. Veo las fieras correr por allí, sé que me esperan a mí. Bueno, Nieves, pues lo dejamos aquí, ¿no?, de momento. Vaya, qué mal cuerpo, ¿verdad? No, joder, ¿verdad? Qué bestias. Qué bestias éramos. Qué bestias, sí, sí. Y empezamos ya, a ser otra vez. Lo dejamos así, ya, mañana más, mañana Un más. beso, Venga, un beso. un beso, adiós. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. ¿Qué no nos podemos perder, Isaías? Pues un puñado de cosas, Francino. Comienza una semana muy intensa en lo político. Va a acabar con las elecciones en Extremadura, las primeras de un ciclo que conducirá a las generales, aunque no se adelanten. Hay mucha expectación. La SER estará, por supuesto, pendiente de los resultados en la noche electoral, con un programa especial que no sabemos a qué hora empezará. El lunes que viene hasta ahora ni tú ni yo estaremos en antena. No. Estará Sergio Soto muy Exacto. emocionado. ¿Por qué? Pues porque el domingo les emplazamos a que nos escuchen a partir de las 8 menos 10. No, Empieza el 8 especial. menos 10, no. 8 menos 10 de la tarde empieza el especial de las elecciones. No, a las empieza, 8. empieza más tarde. Ah, más tarde. Vale, pues en una hora, que es a partir de las 8 de la tarde, empieza... A partir de las 8:30. A las 8:30. Empieza, pues esto me lo tendrías que haber contado antes. Porque Pero yo pongo creo aquí. que te lo conté y se te ha Sí, olvidado. se me ha Sí, olvidado. te lo conté. El resumen es... Ustedes pongan la radio. Eso es, ustedes pongan la radio y ya les confirmaremos la hora porque no pongo la mano en el fuego por ninguno de los dos. Bueno, Pedro Sánchez se la está jugando en cada convocatoria, se está empleando a fondo en la campaña extremeña y se ha empleado también a fondo esta mañana ante los periodistas al hacer balance de un año de gobierno. El resumen de la comparecencia de Pedro Sánchez sería: este gobierno lleva 7, casi 8 años haciendo el bien, es innegable. Es innegable. Vamos en la dirección correcta, por el buen camino. El gobierno defiende el estado del bienestar. Debemos defender el estado del bienestar. ¿De quién lo defiende? De quienes quieren venderlo o recortarlo. ¿Y dónde están esos vendedores? Pues donde lo vemos. Como estamos viendo, desgraciadamente, en muchas administraciones autonómicas. No me gusta señalar. Sí, le gusta señalar, sí. Siempre del mismo corte ideológico. Sabéis que últimamente ha habido algunos problemillas relacionados con la justicia, el gobierno y el Partido Socialista. ¡Ah, comisaría! Problemillas que han llevado a la cárcel a exministros, exsecretarios de organización, que la Guardia Civil está investigando una trama de corrupción en la concesión de ayudas públicas, que ha habido varios casos de denuncia de acoso sexual y denuncias de inacción ante las denuncias. Ante esto, Pedro Sánchez ha admitido errores. Hemos cometido errores, como todos. Como todos. Olvidaba aquí quizá el presidente del gobierno un pequeño detalle, y es que les habían elegido para que no fueran como todos. Se cache en la mar, a ver si arreglamos el mundo de una vez. Evidentemente el PSOE está viviendo tiempos convulsos y estos tiempos se han colado también en la primera de las noticias del Mundo Today. El PSOE llega al límite de la contradicción entre el personaje y el partido. No nos centremos en el caso Leire, caso Salazar, caso Ábalos o caso Montalvo, ha dicho Sánchez, añadiendo sin darse cuenta un nuevo caso del que nadie hasta ahora sabía nada. La DGT pide precaución estas Navidades al prever muchos desplazamientos de la izquierda a la derecha. No siempre se señalizarán, advierte. Un equipo multidisciplinar de filósofos concluye tras años de estudio que esto es como todo. Pero bueno, lo vamos a ir viendo, han añadido.
Pues el fútbol también es como todo, si ganas todo va bien, si tropiezas el suelo empieza a temblar debajo de ti y eso le está sucediendo a Xabi Alonso, al entrenador del Real Madrid. De su situación, de los pitidos en las gradas del Bernabéu, han hablado hoy en La Dupla Galder Reguera y Rafa Cabeleira. Dijo Valdano una vez que el fútbol es un estado de ánimo. El problema es que es un estado de ánimo colectivo y que esos estados de ánimos colectivos a veces, cuando se ha establecido ya un prejuicio, es muy difícil cambiarlo, ¿no? Y ahora mismo Xavi está tocado estando solo a 4 puntos del Barça y no está mal en la Champions. Pero yo creo que tiene más que ver con las sensaciones que con los propios resultados, ¿no? Al final estamos hablando de un Madrid que en las últimas jornadas se está dedicando a sobrevivir. Sobrevivir en el Real Madrid no es lo que se estila, ¿no? Es el equipo conquistador por antonomasia. Y estaba escuchando antes las teorías sobre los pitos del Bernabéu. Sí. Yo diría que a lo mejor alguien al final también se acuerda del palco, ¿no? Es el que arma el equipo, es el que elige a Xabi Alonso, es el que toma ciertas decisiones como darle más poder a los futbolistas muchas veces que al entrenador, y muchas veces los proyectos empiezan a descontrolarse o a deshilacharse desde ahí, ¿no? Yo sí creo que una pitada a los jugadores se puede interpretar indirectamente como una pitada a Florentino también, ¿eh? Porque venimos de un contexto en el que aquel mensaje de Vinicius en el que pedía perdón a todo el mundo menos al entrenador abría una brecha. Y el club no estuvo ahí con el entrenador, o no pareció estar con el entrenador, ¿no? De ponerle firmes a la estrella. Entonces, pitar a Vinicius indirectamente es pitar al palco. De todas formas, en el fútbol yo soy de los que digo que interpretar las pitadas es muy complicado, ¿eh? Porque en el fútbol pasa un poco lo que pasaba con los polacos en The Wire, ¿no? Que decía Sobotka, 4 polacos, 6 opiniones. Y en el fútbol pasa un poco lo mismo, ¿no? Bueno, pero los ánimos no solo están calientes en la política y en el fútbol. Hay también algún oyente que al escuchar nuestro programa, El Todo por la Radio, por ejemplo, se sube por las paredes. A ver, a grosso modo decir que Bordalás sufre el estigma de que si pierde el tiempo, de que en sus partidos se juega poco al fútbol, siempre lo mismo, la misma de que no se respeta al aficionado. Y yo, bueno, para dar perspectiva he analizado esta hora denominada Todo por la Radio. Cuidadito con este tema, ¿eh? Bien, esta hora empieza con un boletín informativo, luego hay una desconexión local, luego se suman los anuncios en formato de cuña, las promos de programas propios, que si un libro una hora, si aparece nos vamos, el faro de no sé quién, el humor es al láser, o sea, nadie sabe nada, luego el tranquiler, los turrones Vicens, el que ilusión, el Corte Inglés, el que poco cuesta comprar bien. Luego llega el tal Páramo con el Leroy Merlin, más turrones con los abogados, más las musiquillas de Serrat, Sabino Van Morrison, más la última hora informativa. Siempre os inventáis una por ahí, más las toses, las gárgaras, Al final de todo eso, el tiempo efectivo de entretenimiento radiofónico, es de 22 minutos. De una hora. Sí, 22 minutos, sí. 22 putos minutos nada más. Es decir, casi el 70% del Todo por la Radio es bla, 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 hay anuncios. Apenas hay un 30% de contenido, así que lavaos la boca antes de criticar a Getafe. En fin, son cosillas que pasan en estos últimos días del año en los que se suele hacer balance hasta personajes como este. Incluso hay alguno que anticipa la puesta en marcha ya de los propósitos del próximo año. Empezamos las greguerías con María de la Olala, que quiere adelantar faena. Voy a empezar a incumplir propósitos de 2026 que luego se me acumulan. La modernidad ha traído nuevas formas y no mejoras en la relación empresa-trabajadores. Totón muestra una. Venga, va, ideas para motivar a los empleados. Pagarles más. No, demasiado fácil. Mira, monten un evento coaching cuyo coste sea igual a pagarles más. Y a ver, esta petición que hace Raúl a mí me parece absolutamente razonable. Pido por favor que si usáis un baño público dejéis la puerta abierta al acabar. Creo que he perdido en total 1 año de mi vida esperando que saliesen personas de baños vacíos. Todos hemos estado ahí, totalmente. Y acabamos las greguerías con este diálogo bíblico de Pelícano Manchú. Maestro, dime, Juan, es Lázaro, que si puede ya dejar de andar o qué. El pobre Lázaro estaba ahí, que no sabía si tenía que seguir andando o no. Bueno, y hoy Bob Pop ha preguntado a los oyentes en qué son los primeros. Y han llamado 2 mujeres pioneras en pequeñas grandes cosas. Una de ellas, Toñi, la primera mujer que trabajó en una gasolinera.
Yo fui la primera chica de España que sirvió gasolina en una estación de servicio. En la estación de servicio de la Venta del Olivo, en Cieza, Murcia. Estamos hablando del año 1960. Sí. Terminé el bachiller y me preguntó mi padre, ¿y ahora qué vas a hacer? Y yo le dije, pues yo no quiero seguir estudiando. Me dijo, pues nada, mañana a las 8 de la mañana te empiezas a trabajar sirviendo gasolina en la estación de servicio, que la tenía recién montada. Siempre me trataron con muchísimo respeto. Los camioneros eran muy amables. Incluso algunos decían, no te preocupes, no te manches las manos. Se servían ellos mismos el gasoil. En fin, además uno de los compañeros, Pedro Sánchez, me dijo, hay un truco para sacar propinas. Es que cada vez que venga un coche o para echar gasolina, tú sin preguntarle le limpias los cristales y luego le dices, si usted levanta el capot, yo le miro el nivel del aceite. Y efectivamente, ganaba 100 pesetas a la semana. Y hoy la RAE ha dado a conocer las nuevas palabras que ha admitido en el diccionario. Palabras más, palabras más, palabras menos. Y una de ellas es crudivorismo, que es esta tendencia a comer cosas y productos crudos. Hemos consultado con Miquel López Iturriaga, el comidista. ¿Qué es esto? Bueno, es una tendencia con muchas trazas de chorrada, diría yo, porque no es ninguna novedad, eso es verdad. Bueno, hay incluso antecedentes medievales de esta historia, pero bueno, el crudivorismo tal como lo entendemos ahora, pues empieza a principios del siglo XX, ¿no? Que fue una época de teorías dietéticas loquísimas, ¿no? El pionero es un médico y dietista suizo de aquella época que se llamaba Maximilian Bircher-Benner, y bueno, surgió como una especie de movimiento de retorno a la natural y de rechazo a la corrupción que traía consigo pues la modernidad y la industrialización, ¿no? Y en ese saco pues se metía también la cocina con calor. Y hoy hemos querido ver con su director un corto titulado Cólera. Son 8 minutos en los que se cuenta una agresión homófoba. Un día tranquilo en la playa, una pareja que va a abrir el coche, se han dejado las llaves dentro, van a pedir ayuda y comienza una conversación en apariencia normal que se va torciendo. ¿Sois maricones? No pasa nada, que solamente os lo pregunto. Mira, da igual, no hace falta que nos ayudes, ya nos apañamos nosotros, ¿vale? No queremos ningún mal rollo. Pero si no, que no hay ningún mal rollo, que solamente te lo pregunto, pues si sois maricones o ya está. ¿Lo sois o no? No. ¿Cómo que no? Pero si se ve de lejos que soy de un par de mariquitas. Mira, por favor, os he visto ahí en la playa dando besitos. ¿Por qué dices que no ahora? Bueno, no te acerques, a ver si la vamos a liar, ¿eh? Oye, que si quieres la liamos, venga, vamos a liarla. Se va liando. José Luis Lázaro es su director, nos ha contado cómo surgió la idea de este corto que nos habla de homofobia. Pues mira, esta idea nace después de dos noticias. Una fue el asesinato de Samuel Luiz en Coruña, que sufrimos todos. Nos marcó mucho en 2021 porque me pasó que cuando llegó la noticia dije, ostras, ¿esto cómo puede pasar en 2021? Que un chico salga de fiesta y no vuelva a casa porque le pegan una paliza al grito de maricón, que encima se ponga en duda. Él nos ha dicho que nunca ha sufrido una agresión física, pero sí otras de otro tipo. Yo afortunadamente agresiones físicas nunca he sufrido. Sí que he sufrido agresiones verbales. Yo en el instituto he sufrido bullying, me han gritado en la calle cuando he ido cogido de la mano de mi pareja, sí, desde un coche que pasa a toda velocidad y gritan maricones y siguen su camino y te deja marcado. O sea, es una cosa que no te quitas de la cabeza, que te acuestas pensando en esto, pensando en qué deberías haber hecho, cómo deberías haber respondido. Entonces sí, yo soy uno de esos 8 de cada 10. Para estar contigo las horas, para estar contigo despierto. Hay momentos críticos en las vidas de todos nosotros, algunos horribles, otros felices. Hoy en la ventana de los libros hemos recibido a quien propuso a Benjamín Prado hacerse novelista. Y la cosa, según Benjamín, fue así. Yo nunca en la vida se me pasó por la cabeza escribir novelas, hasta que un día un señor llamado Enrique Murillo entró en mi despacho de entonces Diario 16 y me dijo, quiero que me escribas una novela. Y yo le dije, bueno, yo quiero tener un helicóptero, pero son cosas que no suelen ocurrir. Y me dijo, vamos a comer, te invito y te convenzo. Digo, no creo que me puedas convencer. Fuimos a comer y me dijo literalmente, pero vamos a ver, ¿tú cuánto ganas aquí en un año? Se lo dije, me dijo, te pago lo mismo por escribir una novela. La mitad la entrega al manuscrito, la otra mitad a la publicación. Y yo le dije,
ya soy novelista, naturalmente. Como para no hacerse novelista. Bueno, quien le hizo este ofrecimiento, lo decía Benjamín, fue Enrique Murillo, que hoy ha estado en La Ventana, es autor del libro Personaje secundario y cuenta la oscura trastienda del mundo de la edición, que es a lo que ha dedicado toda su vida, y nos ha contado que es que él vio en Benjamín lo que busca en otros autores. Él empezó a contarme historias. Era algo que en España es muy infrecuente entre escritores. O sea, hay muy buena gente contando historias de palabra en una esquina tomando unas cervezas, pero hay muy poca gente de los que escriben como profesionales o como no profesionales. Hay muy poca gente capaz de narrar. Porque la concepción que tenemos en España de la literatura es como las cosas adornadas y bien dichas. Y la literatura es otra cosa. Bruce Chatwin, el mejor escritor de viajes que ha existido en la historia, Bruce Chatwin decía, no te pongas a escribir si no tienes una buena historia que contar. Y luego esfuérzate y cuéntala bien. Pues mira, eso se parece también a nuestro oficio, a lo que intentamos hacer al menos cada día en la radio, porque a nosotros nos gusta también contar historias, a veces sufrimos con ellas y otras pues nos alegramos con las historias de otros. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más. Y hoy le hemos regalado esta canción a Tony Martínez, que hoy cumple años, cumple 62 años exactamente. Y claro, pues no se ha podido escapar a nuestro clásico test de cumpleaños. ¿El mejor cumpleaños que recuerdas? Pues mira, esa pregunta no me la sé, porque mira que bueno, a lo mejor un karaoke que me organizó mi hija hace en la pandemia, pues la pandemia, que estuvimos cantando ahí Frank Sinatra. ¿El mejor regalo que te han hecho nunca? Una guitarra. ¿Eres como te imaginabas al llegar a esta edad? No podía ni imaginar que pudiera llegar a esta edad. A mí pasar del año 2000 me parecía, cuando era pequeño yo decía, el año 2000 seré un viejo. Nota en tu vida, nivel de 0 a 10. Mira, no puedo decir más que un 10. Es decir, si vivimos en una zona privilegiada del planeta que es la Unión Europea, y yo particularmente me gano la vida jugando desde hace 30 años, que me decían, es que no me gusta, alta por ahí. Un 10. ¿Una persona importante en tu vida? Todas. Todas las personas que pasan por la vida de uno, más o menos tiempo, todas son importantes, te dejan una huella. ¿Un libro? Conversación en la catedral. ¿Una película? Lawrence de Arabia. ¿La última vez que has llorado? Lloro cada 2x3, viendo una serie, muere un niño y digo, ¡me cachis! Esto. ¿Un deseo para este año? Que podamos decir el año que viene un 10, o sea, podamos seguir diciendo un 10, un 10. Bueno, pues el año que viene no sé, pero mañana de momento sí que aspiramos a un 10 como Tony. Quizás, oye, Francino, nos acerquemos. Pues así cerramos La Ventana, que mañana volveremos a abrir, espero que con la compañía y la atención de todos vosotros, de todos ustedes. Un beso muy grande y, como siempre, mucho ánimo. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Can't believe we've gonna change in just one day. We are just the victims of the seeds we sow. Better say no more. The word has spoken again. When the rain touches the ground, all the dress speaking beautiful sounds. Yesterday was the most simple of the days. Found the only way that leads me to that place. Everybody knows how difficult it is. Better say no more and listen to the rain. When the rain touches
so